En el caso de Juan, con esto termino de poner ejemplos, no porque ya lo necesitan otros, sino porque el tiempo no lo permite. En la mayor parte de versiones que circulan entre nosotros existe la parábola de la mujer adúltera, que es quizás la parábola, la enseñanza más bien lograda de todo el Nuevo Testamento. Pero ¿sabían ustedes que esta parábola no existía en las primeras versiones del Evangelio de Juan? Esta parábola ha aparecido en versiones posteriores, quiere decir que alguien la ha agregado. Hay problemas, por ejemplo, entre los diferentes evangelios. Hay algunos que hablan, Mateo y Lucas, de que Jesús nació de una virgen. Los otros dos evangelios no dicen nada al respecto. Yo me pregunto si no habría sido un dato sumamente importante que los otros dos evangelistas debieron mencionarlo. Mateo y Juan no mencionan la ascensión de Jesús al cielo. Juan es el único que habla del milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Pero sin embargo, la resurrección de Lázaro es una fábula que viene de los egipcios. Eso está escrito en el libro de los muertos, utilizando casi las mismas palabras. El Lázaro ya fue un personaje de 5.000 años antes, 3.000 años antes de Cristo, que incluso, y está probado eso, ese personaje en el cuento egipcio también tuvo a Marta y a María. O sea, ni siquiera se preocuparon de cambiar el nombre de los personajes que intervienen. El Nuevo Testamento para el cristianismo es la prueba fundamental. Dicen que ahí está escrita, y eso lo que prueba que Jesús existió. Yo soy abogado y no puedo decir, cuando presento un caso ante un juez, señor, este documento que yo escribí hace 15 años es la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque es una prueba interesada, es prueba de parte. La confesión es solo una prueba en contra de quien la presta, no al revés. En todo caso, analicemos los 4 evangelios. Mateo y Lucas son una copia casi literal de Marcos. Quienes han estudiado, se dedican al estudio de los evangelios, saben que Marcos es la fuente de Mateo y Lucas. Por lo tanto, descartemos a Mateo y Lucas. Eso no puede contar, porque son una copia, un plagio de otro. Marcos habría que ver de qué manera puede o no servirnos de prueba. En primer lugar, está establecido que fue escrito entre los años 70 y 90 después de Cristo. Eso quiere decir 40 a 50 años después de sucedidos los hechos. Es anónimo. El tercero, según parece, y lo voy a mostrar ahora, es Marcos, una persona que desconoce totalmente la geografía de la Palestina de ese tiempo. Por ejemplo, para todos es conocido la parábola de los cerdos, del endemoniado de Gerasa. Gerasa es un lugar que está ubicado a 50 kilómetros del mar de Galilea. Si fuera cierto lo que dice Marcos, esos pobres cerdos, eran como 1000, tuvieron que correr
50 kilómetros para ahogarse en el mar de Galilea. Absurdo. Mateo, que después se da cuenta del error geográfico, dice, no fue Gerasa, es Gadara. Pero también Gadara está a 8 kilómetros de distancia del mar de Galilea. En Marcos 7:31 dice que Jesús fue de Tiro a Sidón para luego dar la vuelta al lago de Galilea. Sidón está al norte de Tiro, 36 kilómetros. Y la zona de la Decápolis está al este de Tiro. Es como que para ir a Chosica primero nos vamos a Huacho. Es totalmente absurdo. O sea, estos dos errores nos hacen concluir de que el Evangelio de Marcos fue escrito por alguien que no presenció los hechos, porque si hubiera presenciado los hechos, lo primero que hubiera sabido es dónde geográficamente se han realizado. Las epístolas de San Pablo, solo hay 6, 7 que se consideran muy auténticas en las 13. Hay algo curioso en las epístolas, en ninguna se refiere directamente a Jesús. No dice de cuándo nació, quiénes fueron sus padres, cuáles fueron sus milagros. Nunca Pablo dice algo como, así como enseñó Jesús en tal ocasión, vamos a hacer ABC. No hay tal cosa. La realidad parece que Pablo tampoco conocía, y en realidad no conocía a Jesús, pero tampoco sabía de que ese era un personaje histórico. Hay otros elementos que el cristianismo utiliza para tratar de probar la historicidad de Jesús. Dice el Talmud, que es un libro judío, ahí está mencionado Jesús. Pero sin embargo, este Jesús puede ser, son los dos únicos que menciona el Talmud. Jesús ben Bandira, en realidad nació más de 100 años antes de Cristo, o Jesús ben Estata, que nació en el segundo siglo. Consecuentemente, por una cuestión de fecha, no puede tratarse del Jesús al que se refieren los evangelios. Se dice que Josefo es el hombre que en las antigüedades de los judíos menciona en uno de los párrafos de que Jesús existió. Hoy día, la gran parte de historiadores serios del tema están de acuerdo de que esa es una interpolación. Josefo ha sido un hombre que ha escrito una inmensa cantidad de tratados. Los dos principales son Antigüedad de los Judíos y las guerras de los judíos, que deben ser 30 volúmenes. Tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor Zavala. Le toca el turno al doctor Alejandro Vice. Norville, tú nos avisas. Muy bien, doctor Vice, puede empezar. Vamos a ver, yo estoy un poco sorprendido, ¿no? Sobre todo en primer lugar porque cuando se hace una cosa sobre el tema de Jesús, hay que tener un poco más de información a nivel exegético y arqueológico. Entonces, aquí voy a dar unas observaciones. He traído justamente el libro de Gerhard Theisen, existe el libro de Sanders, es decir, una serie de obras, tanto en la escuela norteamericana
norteamericana que han marcado el estudio de Jesús histórico en el ambiente norteamericano. Y creo que esto es importante porque, claro, bueno, yo me limito a mi especialidad, que es Sagrada Escritura y Arqueología, y justamente tengo que hablar de que cuando hay que hacer un campo aquí hay que meterse a estudiar un poco a fondo. En primer lugar, del tema de Alejandro Magno se ha dudado también de su existencia histórica, hasta de Napoleón. Bien, en primer lugar, lo que tengo que decir es que, claro, Alejandro Magno conquista el mundo, pero asesina a un montón de gente, ¿no? Cristo conquista el mundo, pero no asesina a nadie. ¿De acuerdo? Ahora, en primer lugar, quiero referirme al tema arqueológico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno va al ambiente de la arqueología, es innegable el tema de las referencias al Jesús histórico. En primer lugar, el Santo Sepulcro. Cuando uno va a Jerusalén, el Santo Sepulcro, que está ubicado actualmente dentro de las murallas, pero en la época de Jesús estaba fuera de las murallas, porque estas murallas corresponden a la época islámica. Entonces, las excavaciones que se han hecho en el Santo Sepulcro confirman incluso lo que dice el Evangelio de San Juan, que había un jardín justamente alrededor del sepulcro, y también que el lugar donde está el sepulcro era un lugar de tumbas, porque se ha encontrado en la parte de la tumba de Cristo dos tumbas que son el tipo cojín, tumbas de tipo cojín. Y junto al Santo Sepulcro está el Gólgota, que hoy día es un lugar innegablemente, arqueológicamente comprobado que no se puede leer. O sea, 100% digamos, fijado el tema del sepulcro y el tema del Gólgota. Ahora, esto lo digo lo siguiente, ¿por qué? Porque en la época de Constantino, Santa Elena, ¿ya?, quiere ver dónde está el sepulcro. Y entonces ahí viene el tema. Es la primera arqueóloga que se puede decir en la parte de la Palestina, pero hay un tema. El emperador Adriano había levantado, como saben, pues para los romanos, cristianos y judíos en esa época, el dominio. Entonces, el emperador, tratando de hacer de Jerusalén una ciudad al estilo pagano, estamos hablando de la época de Elia Capitolina, levanta altares paganos donde hay devoción judía. Y justamente pone un altar en el Santo Sepulcro. Sin querer señala el lugar del tema de la crucifixión del Señor y de la muerte del Señor. Lo mismo hace en Belén. Pero acá también hay una cuestión arqueológica. Se habla de Belén de Judea, pero se olvidan también que hay un Belén en Galilea. Entonces eso también hay que investigarlo, ¿no? Entonces ahora, otra de las cosas. Entonces ahora, eso en la época de Santa Elena. Pero antes de Santa Elena hay una inscripción que está casi al pie del Gólgota del finales del siglo I. Quiere decir que en época romana, donde se prohibía la devoción cristiana, ya existía devoción cristiana en el lugar del Gólgota, que estaba, como digo, comprobado arqueológicamente. Segundo, Nazaret. Nazaret fue el lugar de las primeras comunidades cristianas porque era el lugar de los paisanos y de los familiares de Jesús, que eran familias amplias en la época. En Nazaret encontramos restos de una construcción del inicio del siglo I, llamada actualmente la Casa de María, con grabados y grafitis, porque ahí se va a formar una comunidad cristiana que después se llaman los ebionitas, que casualmente los padres de la iglesia no lo mencionan porque tenían tendencias judaizantes. Estamos hablando siglo I, después de ahí se construye una iglesia en el siglo IV, época bizantina, y finalmente la catedral cruzada en el siglo III, que no se puede terminar porque llegan los musulmanes. Tercero, Cafarnaúm, lugar del ministerio de Jesús, está la famosa Casa de Pedro, que es una casa construida antes de Cristo. ¿Cuándo Pedro va a vivir ahí? Evidentemente ya la casa está construida. Ahora, todos estos lugares santos arqueológicos están registrados ¿qué? En las crónicas de los peregrinos cristianos del siglo III y IV. Cuando ya la famosa peregrina Egeria, que es una peregrina gallega, va a Cafarnaúm y dice: he visto la casa del príncipe de los apóstoles. Aparte de eso se encuentran monedas, se encuentran restos cristianos y sobre todo inscripciones que hacen referencia a Cristo y a Pedro en ese lugar. Y es un lugar de veneración en el siglo I, siglo II, después siglo IV, que es la época en que más se construyen iglesias por el periodo bizantino. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que quiero aclarar es una cosa. Usted me habla de diferencias en los manuscritos, pero esto es normal, pues. Si se hacen copias de copias, ¿de acuerdo?
tiene que haber errores. Y eso se dedica a una parte del estudio de la Biblia que se llama crítica textual. Lo que es científico son las coincidencias también. Y entonces, en casi todos los 4 evangelios, no solamente en los 4 evangelios, hablemos de los apócrifos. Los apócrifos coinciden también con el tema de Jesús, con su muerte y con su resurrección. Los evangelios se escriben a partir de los relatos de la pasión, no se escriben a partir de los relatos de la infancia. Los evangelios son relatos de la pasión ampliados, porque lo primero que hay, y acá hay una cosa fundamental, y que algo es una cosa esencial, no se entiende el cristianismo a partir de un Cristo crucificado. A ver, vamos a hacer una lógica. ¿Cómo creen ustedes que el nacimiento de una religión va a propagar o va a tener como propaganda a un fundador muerto en una cruz? Totalmente ilógico. Los evangelizadores que eran en la comunidad de Roma, por eso San Pablo hace referencia al tema de la crucifixión. No le puedes pedir más datos a San Pablo, ¿por qué? Porque es género epístola, no es género narrativo evangélico. No son biografías, son cartas. Y las cartas tienen que ser breves. Pero San Pablo recoge muchas frases que se encuentran en los evangelios, que se llaman ágrafas. Entonces, aquí es un detalle importante. Imagínense ustedes un cristianismo, el movimiento cristiano, que se hace propaganda de uno que ha sido sentenciado políticamente y muerto en la cruz y humillado. ¿A dónde cabe eso? Si no es porque acá nos olvidamos de un dato fundamental, el tema de la resurrección. Y la resurrección es lo que marca el inicio del cristianismo. El convencimiento de gente que se esconde como conejos y que después de unos meses sale a predicar, a dar la vida por eso que, según ellos, está vivo y continúa entre nosotros. Entonces, ¿cómo se puede predicar a un Cristo muerto en una cruz, humillado, degradado por el poder romano y por el imperio, si esto no es histórico? ¿No? Entonces, aquí hay alguna cosa con lo que he hecho referencia, la parábola de la mujer adúltera, ¿ya? Más bien hay que buscarla en el ambiente judío, tiene que ver con el tema de la casta Susana. Lo que normalmente todos los que comparan a Cristo con Horus, con Dionisio, con Julio César y con todas estas cosas, se olvida de una cosa que, bueno, la mencionaba aquí el doctor. El tema de la madre del Cordero aquí no son los escritos ni de Flavio Josefo, tampoco son los escritos, por ejemplo, de los evangelios, porque si quieren descartar los evangelios porque están condicionados por el tema de la fe, bueno, descarten. Pero el tema es el siguiente: los escritos judíos. En el ambiente judío no se duda de la existencia histórica de Jesús, fundamentalmente eso. ¿De acuerdo? Y entonces eso es un factor importante. Ha mencionado el Talmud. El Talmud no está criticando ni a un Jesús Bar Jova, ni a un Jesús o a otros movimientos mesiánicos. El Talmud es totalmente anticristiano y totalmente anticristo. Entonces acá hay una cosa fundamental. Ahora, me olvidamos otra cosa. En los evangelios, miren ustedes, a pesar de que los evangelios están condicionados por el tema de la fe de la resurrección, guardan cosas referidas al Jesús histórico que no la han podido borrar. Por ejemplo, apártate de mí, Satanás. Esa frase se la dice a Pedro. ¿Y Pedro qué es? Un líder de la primera comunidad cristiana. Si esa frase está dirigida a un líder de la comunidad cristiana, no la han borrado casualmente porque proviene, aunque chocante, proviene de Jesús. Segundo, que en los evangelios se afirma justamente que los familiares de Jesús no estaban de acuerdo con su ministerio. ¿Ven? Ahí hay un dato histórico, porque todo lo que es chocante, todo lo que choca con la figura del fundador, ha sido conservado porque es verdad. Otra frase, otra cosa también importante es que a Jesús lo pintan de loco, ¿de acuerdo? En los evangelios. Y otra cosa fundamental es el tema en el Evangelio de Marcos, y el que usted está tocando, que en el Evangelio de Marcos, el momento de la oración de Getsemaní, Jesús siente angustia, miedo y pavor. Y eso no lo han podido borrar. Porque si todos los evangelios están para acreditar y quitar cosas y hacer un Cristo mítico, no han podido quitar eso porque el miedo de Jesús, el temor a la muerte, es porque realmente es histórico. Ahora hay otra cosa. El problema aquí, como digo, es que a veces se confunden las cosas. Bueno, a mí me ha hablado sobre el tema de Lázaro, el tema de comparar a Lázaro con Egipto. Bueno, hay que compararlo y hay que ubicar los evangelios en el ambiente semítico,
en el ambiente judío. ¿Ya? Otra cosa que me estaba olvidando. ¿Acaso Pablo tenía algún presupuesto para creer? Pablo era un fariseo. Pablo era un fariseo 100%, lo dice él, circuncidado al octavo día, estudió en Jerusalén, ¿ok? A los pies de Gamaliel. ¿Qué presupuesto tenía para creer este judío? Ninguno. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos olvidamos de gente que evidentemente después de la experiencia de la resurrección, de aquello que ellos vieron, de aquello que ellos experimentaron, pero nosotros no, a menos yo como creyente no, evidentemente ellos están convencidos de que hay algo que sucede en la vida que tienen que entregar la vida y tienen que asumir los principios de salvación. Entonces, hay cosas fundamentales, como digo, que vamos a ver, pero hoy acá, el tema de la madre del cordero, son sobre todo las referencias en el ambiente judío, que es innegable. Bien, Jesús no es un personaje tan acreditado como Julio César o como Nerón, ¿ya? Pero ojo que con el tema de Alejandro Magno también está filtrado por sus biógrafos. Y entonces, claro, normalmente cuando hablamos nosotros, aquí se confunden las cosas, porque cuando los evangelistas presentan a Jesús, tienen que presentarlo según los esquemas de las biografías de la antigüedad, por eso coinciden, pues. ¿Ya? Todo lo que pasa es que las coincidencias con otros personajes, ¿ya? Algunos les hacen dudar de que existió. No, no es así, ¿de acuerdo? Ahora hay una cosa, es más difícil explicar el cristianismo sin Jesús que con Jesús. Tendrías que inventarte un montón de hipótesis para todo lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay algo fundamental. Pero de Jesús tenemos más cosas que incluso de los filósofos griegos. ¿Qué tenemos de Demócrito? ¿Qué tenemos de Heráclito? Y hasta podríamos decir, y atrevería a decir de Sócrates, incluso de Platón. El tema evidentemente no está en las fuentes canónicas, ni tampoco en Pablo, ni en las fuentes clásicas. Ha citado aquí a Tácito, Suetonio e incluso Flavio Josefo. En Flavio Josefo hay dos testimonios, uno más breve y otro más largo. Hay uno que hace referencia a Santiago, y realmente ese al menos tiene más credibilidad que el otro. Como digo, el tema es el Talmud. Y el Talmud, hay algo importante aquí que es totalmente agresivamente anticristiano y anti-Jesús. Por ejemplo, en el Talmud aparece una cosa, Jesús está en el infierno, ¿ya? En medio de tremendo ebullición. Hay una referencia en el Talmud. Los textos judíos confirman varios datos de los evangelios. Por ejemplo, aparece confirmado en los textos judíos algunos nombres de sus discípulos, como el caso de Mateo. Segundo, aparece confirmado que Jesús tenía pretensiones mesiánicas y se presentó como hijo de Dios. Tercero, aparece confirmado que Jesús fue ejecutado por Poncio Pilato. Eso también aparece en otros textos que son par. Ahora, acá me parece algo interesante. Si los evangelios hablan de Pilato, hablan de Juan el Bautista y hablan de Herodes el Grande, ¿por qué no se duda de ellos? ¿Por qué tienen que dudarse de Jesús? ¿No? Entonces, ahora, aparece confirmado que Jesús es ejecutado. Previamente hubo una instrucción judicial judía. Aparece confirmado que prometió volver otra vez. De ser un mecanismo de defensa del ambiente judío, se hubiera negado la existencia de Jesús. Pero no, aquí se contrapone, va contra, no se niega, va contra. A Jesús se le acusa en los evangelios y también en el Talmud de hechicero, cosa que coincide. Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. A Jesús se le acusa de falso Mesías, pero nunca se niega que no haya dicho que era el Mesías. A Jesús se le acusa de relativizar la Torá, que coincide con los evangelios, ¿no? Y la enseñanza de Jesús, sobre todo, está dictada de una manera mnemotécnica. No hay que olvidar que los evangelios, es decir, has mencionado aquí la fecha del Evangelio de Marcos, no se lo ha mencionado, pero es el año 60 al 70. ¿Qué es lo que pasa? Después del evento de la resurrección, pasado algunos años, no hay cosas escritas. ¿Por qué no hay cosas escritas? Pues por una sencilla razón, porque hay el tema de la esperanza de que el Mesías, digamos que Jesús regrese y que la venida escatológica nos va a transformar el mundo. Eso hay que buscarlo en el ambiente judío. Y por eso encontramos textos escritos a partir del año 150 por tratar de recuperar la memoria.
Ah, 5 minutos. Muy bien, gracias. Los evangelios prácticamente son la puesta de la memoria de Jesús. Y esto también es importante decirlo. En la antigüedad se cultivaba la memoria. Los judíos aprendían la Torá de memoria. Y también las enseñanzas de Jesús, que son parábolas, apelan a enseñanzas muy fáciles, que son fáciles de memorizar. Entonces, ¿por qué se escriben los evangelios? Ahí hay una cosa. No por hacer un Cristo mítico, sino porque la demora del Mesías y sobre todo el cristianismo tiene que afrontar otras cosas. Primero, en el año 70, el ambiente cristiano y judío se separan. Entonces necesitan recuperar la enseñanza de Jesús para tener identidad. Otra cosa, después del año, digamos, a la demora de la parucía, la comunidad cristiana tiene que enseñar catequesis, evangelización. Hay que recuperar la enseñanza de Jesús para evangelizar. Otra, tercera cosa es importante, el tema de la apologética. El ambiente cristiano tiene que defenderse de la calumnia del ambiente judío. Por tanto, hay que recuperar la actitud de Jesús para decir, si nosotros actuamos así, es porque el Maestro actuó de esta manera. Entonces, los evangelios son recuperación de la memoria. Y acá hay un lapsus terrible, evidentemente, en decir que Mateo y Lucas son una copia. No son una copia, porque dentro de los estudios bíblicos sabemos muy bien que si bien es cierto Marcos es la base, se olvida también de un tema que es la fuente Q, que es la fuente de los ágrafas y los dichos, más anterior que Marcos. La fuente Q es mucho más anterior que Marcos, que circulaba antes que el Evangelio de Marcos se redactara. Ahora, hay una cosa fundamental, que se olvida del material propio de cada evangelista. Lucas tiene su material propio que no está ni en Marcos ni Mateo. Por tanto, no es una copia. ¿Ya? Mateo tiene, ¿de acuerdo? Un material propio, que son parábolas y enseñanzas, porque es más judío, que no lo tienen ni Lucas ni Marcos. En eso se diferencia. No son plagios. Pero es cierto que Marcos es la base. Pero aquí también nos falta, hablaríamos un poquito más de los evangelios apócrifos, sobre todo el evangelio de Tomás, que coincide mucho con el tema de los sinópticos y muchas cosas, y que incluso casi entra en el canon cristiano. Entonces, esto, otra de las cosas que me parece, bueno, yo estudié justamente el texto del endemoniado de Gerasa, de Marcos 5, con mi texto, bueno, un artículo para bachillerato. Pero el asunto está en que sí, hay diferencia. Gerasa, ya, claro, Marcos no conoce la geografía, ¿por qué? Porque no vive ahí. Claro, además que todos los evangelistas, primero, los evangelios son anónimos. Los nombres los hemos heredado de la tradición de los padres de la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, segundo dato es que todos estos que escriben los evangelios son gente de segunda generación. No son de primera generación. ¿De acuerdo? Y tienen que recuperar la tradición de Jesús por las circunstancias que ya tiene que afrontar la comunidad cristiana. Ahora, Marcos pone Gerasa, ¿por qué? Porque está escribiendo a gente pagana, que no conoce tampoco la Palestina. Entonces, Gerasa era una ciudad grande, cosmopolita. Es como, por ejemplo, si yo digo, pues Lima. Pues muy bien, Lima. Todo el mundo conoce Lima. Pero si digo Chongos Altos, que estén por ahí, pues, ¿quién extranjero conoce Chongos Altos, Chongos Altos? Bueno, tenemos el mapa ahora, ¿no? Para buscar ahí. Pero en la época tiene que poner Gerasa para que suene que es una ciudad importante. ¿No? Los estudios exegéticos dicen que el tema es Gadara. Y Gadara no está a 8 kilómetros, está más cerca del agua. ¿Y saben por qué Gadara? Porque en Gadara hay restos arqueológicos que justamente recuerdan la memoria del texto del endemoniado. Bien. Muy bien. Entonces empezamos la segunda ronda. Nuevamente el doctor Zavala tiene 10 minutos. Usted dirá, señor Montenegro. ¿Ya? Listo. Por mi formación jurídica, voy nuevamente a recurrir a
argumentos que tendría que utilizar como abogado para probar o no la existencia de una persona frente a un juez. Y en este caso la confesión es prueba en contra de quien la presta. El ilustre amigo sacerdote que acaba de hablar dice que los evangelios han sido escritos por gente de segunda generación. La última parte de su exposición lo acaba de decir. Eso quiere decir que para probar la existencia de Jesús están descartados. Todos. Porque el testigo no puede decirle a un juez, yo escuché tal cosa. No, el testigo vale en la medida que diga, yo he visto. No, no es así. ¿Ok? Si acá hay segunda generación, entonces los evangelios no sirven. ¿Por qué? Porque en esa parte coincidimos. O sea, han sido escritos por gente que no puede testimoniar algo de lo cual no ha conocido. Ha citado el sacerdote que existen muchos autores que ya han certificado, están demostrando la existencia histórica de Jesús. Solo dudo. Yo creo que el 90% de gente que ha escrito sobre este tema ha dicho que Jesús ha existido. Pero ese 90% son autores cristianos. Yo no considero lógico, más bien, de que un autor cristiano vaya a escribir en contra de lo que él cree, de sus dogmas. O sea, lo que hay que buscar son autores independientes. Hace no más allá de 10 años se ha escrito un libro que se llama Desenterrando la Biblia, Unearthing the Bible, por un judío que se llama Israel Finkelstein. Este hombre ha demostrado, y es arqueólogo que no ha sido refutado hasta hoy día, de que toda la Biblia no tiene un fundamento real. No existió el Éxodo, no se produjo la captura y la esclavitud de los judíos en Egipto, que Moisés es un personaje fantástico, que él no escribió el Pentateuco, o los 5 libros, y le han deshecho la Biblia, el Antiguo Testamento, utilizando pruebas arqueológicas. Estoy hablando de un judío, arqueólogo, que ha escrito hace 10 años un excelente libro que hasta ahora no ha sido ni podrá ser refutado, porque la arqueología es ciencia. Una cosa es hablar de cristianismo, otra cosa es hablar de Jesús. Yo no digo que el cristianismo exista. Yo me imagino que la mayor parte de los que están hoy día presentes son cristianos. Pero eso no quiere decir de que Jesús haya existido. O sea, no hay una lógica exacta, no hay una correlación exacta. O sea, yo creo personalmente de que el movimiento cristiano se dio en los años 50, en nuestra era, y que ha tomado varios acontecimientos de ese momento. Uno de ellos es el gnosticismo, muchos lo llaman el gnosticismo cristiano. Ha tomado el judaísmo, ha tomado del Talmud esos 2 Jesuses de los que les hablé, que no se refieren al Jesús histórico del Nuevo Testamento. Y es un movimiento que ha sido construido en base a la filosofía de Pablo, de otro personaje que no conoció a Jesús, que habla y construye el cristianismo sin haber notificado, sin haber sido, sin tener conciencia exacta y poder decir, yo he conocido a Jesús. Se dice que el Gólgota
ha existido. Yo he estado en Jerusalén y me he preocupado en ir a buscar el Gólgota y me he preocupado en ir a buscar el Santo Sepulcro. He encontrado dos Santos Sepulcros. Uno está dentro de la muralla y hay otro que lo custodia un grupo cristiano inglés. Y ahí también hay es interesante, ¿no? Hay un letrerito que dice que él no está acá, en inglés. Yo sigo sin entender cuál es, o sea, el verdadero, o sea, señores, la arqueología es una ciencia, no podemos decir porque el Evangelio lo dijo. No, tienen que ser pruebas exactas. Nazaret es un pueblo que fue iniciado en el año 70 después de Cristo. No existía en el tiempo de Jesús. Esto es arqueología. Y tenemos que ser serios cuando mencionamos que Nazaret, como lo estoy afirmando ahora, es un pueblo que arqueológicamente se ha demostrado que tiene existencia recién a partir del año 70 después de Cristo, de nuestra era. Se ha hablado de los discípulos. Yo me pregunto, ¿cuáles son esos discípulos? Solo hay coincidencia en 2 o 3 nombres. Dependiendo del Evangelio, tenemos diferentes tipos de nombres. Ni siquiera los 4 evangelios se han puesto de acuerdo en quiénes eran los 12. Se ha hablado de milagros. En mi libro me he tomado la molestia de analizar uno. He encontrado de que son una copia, son un plagio de milagros, de hechos que ya nos traían otras religiones. Por ejemplo, el caso de Lázaro es patético, pero la multiplicación de los peces, el sermón de la montaña, son hechos que nos han traído otras religiones 3.000, 4.000, 5.000 años antes. En buena cuenta, y es una conclusión de mi libro, en los evangelios no hay nada novedoso, no hay nada que se pueda decir esto es original del cristianismo. Todo es una copia. Sí, se ha construido un personaje, un Jesús, tomando como base a dioses paganos. La única diferencia es de que entre los dioses paganos y no paganos es que a Jesús sí se le quiere dar existencia física. Los Cristos, quiero subrayar esto. Cristo no es una persona, es un sustantivo, es un adjetivo. Los Cristos en esa época existían montones. Cristo es un estado espiritual. El cristianismo es la construcción que es el resultado de una serie de elementos que se van juntando y que dan lugar a lo que hoy día es el cristianismo, que finalmente no es la prédica de su personaje central. Su personaje central hablaba de justicia, hablaba de humildad, hablaba de amor al prójimo. La Iglesia Católica, el cristianismo, no es precisamente el ejemplo de eso. Hemos hablado de que Alejandro Magno mató mucha gente. Sí, el personaje de Jesús no. El problema es de que después los cristianos han sido responsables del 90% de los genocidios que se han producido en la faz de la tierra, a nombre de su avatar, a nombre de Jesús. Muy bien. El doctor Vice.
una cosa que siempre se mezcla en este tema de debates, el tema de, digamos, pues no sé, a qué punto es científico, a qué punto es también resentimiento, ¿no? O experiencia de iglesia, que a veces cada uno tiene su propia experiencia de iglesia. Bueno, la ciencia nace en el ambiente cristiano. Las universidades nacen en el ambiente de los monasterios. Y justamente, el cristianismo, ¿no? A diferencia del ambiente occidental, del oriental, justamente el ambiente occidental tiene un gran avance, a diferencia del ambiente oriental, en cuanto a la ciencia por el cristianismo. Si hablamos del cristianismo, evidentemente la figura de la mujer, a partir del siglo II, III, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los evangelios, Jesús, ¿no? Es interesante porque Jesús ahí, si hablamos un poco de lo original de Jesús, porque aquí es muy interesante cuando se estudia la figura de Jesús, hay que conocer el judaísmo y hay que examinar los textos del Sermón de la Montaña, justamente ha mencionado en el Evangelio de Mateo, que es mucho más judío. Hay que ver cómo coincide Jesús con algunas corrientes rabínicas. En la época que Jesús existía, nuestro Shammai y Levi, ¿de acuerdo? Y alguna vez Jesús se ubica en un lado, a veces otra vez se ubica en otro lado, ¿no? Sobre este tema de que todos los que hemos hecho investigaciones o que han hecho investigaciones acerca del Jesús histórico son personas creyentes, no, menciona acá uno que es amigo personal, que es Antonio Piñero, él es gnóstico. Y él innegablemente, es una cosa que no se puede dudar actualmente en la existencia de Jesús. Otra cosa es el tema que si era o no era hijo de Dios, eso ya muy distinto. Pero el tema de la historicidad de Jesús es innegable. Y después no hablar en el ambiente judío de ver César, justamente sobre el tema del Jesús judío. O sea, estamos hablando de judíos. Y si hablamos, por ejemplo, de los testimonios antiguos, tenemos testimonio Flavio Josefo en el ambiente judío, que era un histórico judío. Tenemos justamente en el ambiente, por ejemplo, romano, tenemos también a Suetonio, ¿no? Tácito, etc., ¿no? Y tenemos también el ambiente sirio, testimonios antiguos. Pero bueno, ahora, ¿por qué ha encontrado usted los sepulcros? Pues claro, simplemente porque uno, habría que ver la muralla actual de Jerusalén, ¿de qué año es? No es la de la época de Jesús, en primer lugar. La muralla de la época de Jesús. Y eso falta ver un poquito, porque bueno, yo que he vivido 4 o 5 años en Jerusalén y estudiado arqueología, justamente vamos a ver dónde está ubicada la muralla de la época de Jesús. Porque hay 3, Jerusalén ha sido construida, destruida y reconstruida, ¿no? 15 veces, 20 veces. Pues hay estratos y estratos. Entonces, el Santo Sepulcro ahora queda muy abajo y queda, claro, dentro de las murallas. Pero, lógico, la tumba que he encontrado es una tumba del siglo XIII, descubierta por un pastor protestante que se llama Bardentum y justamente estaba para el lado del École Biblique, de otro conjunto de tumbas. Es una tumba antigua, es verdad, pero no tiene el lugar de la tradición fija, el lugar de la vida. Eso es muy importante. Tradición, ¿de acuerdo? Documentos escritos de los peregrinos. Otra cosa, textos litúrgicos de las comunidades cristianas. Por ejemplo, está el famoso leccionario armenio, que dice que en tal lugar se recordaba tal texto bíblico. Eso es muy importante. Entonces, claro, no es la muralla de la época de Jesús. Pues. Si estudiamos la época de Jesús, claro, el Santo Sepulcro y el borde de que van fuera. Entonces es un poquito de seriedad. ¿Ya? Y segundo lugar, pues, Wittgenstein no duda del tema del éxodo. O sea, ahí eso sería para treparse las paredes, ¿no? Afirmar de que no hubo un éxodo. Y ahora, el tema de que Moisés no fue el autor del Pentateuco, eso está más estudiado ya, eso es una cosa que hoy día nadie sostiene que Moisés fuera el autor del Pentateuco porque no puede escribir en el Deuteronomio su propia muerte. Eso es alguna cosa ya más, mucho más antigua. Bien. Ahora, sobre el tema de Nazaret, pues nosotros los franciscanos hemos hecho excavaciones arqueológicas, hemos encontrado cerámica, incluso de la época de Abraham, en ese lugar. Cerámica, lámparas, objetos de cerámica desde la época de Abraham. Y en la época de Jesús mucho más. Hay que ver también las casas que están justamente excavadas desde la época de Jesús, donde actualmente es un pueblo de 60.000 habitantes, en la época de Jesús era un pueblo de 500 habitantes.
Y ahí están todas las casas que tenían su horno dentro, están los silos y está un conjunto de casas que se ha encontrado no hace muchos años, que está al lado de la iglesia franciscana, las excavaciones que hicieron los padres Barat y Corvo, que ya han hecho excavaciones sobre todo la parte de arqueólogos judíos, que siguen encontrando y desenterrando justamente Nazaret antes de la época de Jesús. Lo que pasa es que Nazaret cobra importancia